Vamos a dar inicio a este primer conversatorio. Voy a iniciar presentando a cada uno de los participantes que están en el conversatorio. Van a contar ellos con 5 minutos para hacernos una presentación de los avances de cada ventanilla, como les mencionaba. Luego vamos a tener un par de preguntas a hacerles a cada uno de ellos, que nos las van a contestar. Y finalmente va a haber un espacio también para preguntas y respuestas en las cuales ustedes podrán participar. Esa será la metodología a seguir. Comenzaré por presentar a Estuardo Arriaga. Él es gerente de la Ventanilla Única para Exportaciones, conocida como BUPE, de Guatemala. Seguidamente está Marvin Salas, gerente de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE, que es administrada por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, conocida como Procomer de Costa Rica. Luego tenemos a Jorge Medrano, gerente de Planificación y Desarrollo de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana. Ahorita está ausente Cristian Márquez, especialista de la ventanilla electrónica del Ministerio de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago. Y finalmente tenemos al representante de Panamá, Eric Julio Rodríguez, jefe operador económico autorizado, OEA de Panamá, ¿verdad? Iniciamos entonces con este conversatorio, con la primera parte, que es una presentación corta. También pedirle a Karen, tenemos 1 hora para este conversatorio, si nos puede llevar el tiempo en cuanto al tiempo más largo, y yo voy a ir tomándoles el tiempo para la presentación. Iniciamos entonces. Pues muchas gracias. Primero, agradecer a Cela la invitación. De verdad que realmente estas reuniones, estas participaciones en estos congresos son importantísimos para todas las personas que trabajamos en estos modelos de ventanilla. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la ventanilla única de comercio exterior de Guatemala. En Guatemala, pues actualmente sí ya tenemos una ventanilla única para las exportaciones y tenemos también una ventanilla ágil para las importaciones. Tal vez lo más interesante del modelo de Guatemala, que siempre ha sido un poco atractivo, digamos, a diferencia de los modelos normales que se han presentado, es que en el caso de Guatemala la función de la ventanilla única para las exportaciones siempre es una función del Estado. En Guatemala la función del Estado está, digamos, desarrollada a partir del Ministerio de Economía, y en el caso de Guatemala el Ministerio de Economía ha delegado esa función de la administración de esa ventanilla al sector privado. Entonces esas son cosas o modalidades que vamos a ir viendo en la presentación. En el caso de la ventanilla única para las exportaciones, fue creada en el año 1986. Esa ventanilla está creada a través de un acuerdo gubernativo, y en el año 98, después de haber creado esa ventanilla y que la estaba trabajando directamente el Estado a través de ciertas entidades estatales como fue la aduana, como fue el Ministerio de Finanzas, esa ventanilla fue delegada, esa función, a la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Entonces, desde el año 98, la Asociación Guatemalteca de Exportadores administra la ventanilla única para las exportaciones. Y adicionalmente a eso, con este acuerdo gubernativo, el presidente, de una vez en el acuerdo, le da vida a la administración, pero que también le da vida a un sistema con la idea de modernizar los procesos, le da vida a un sistema que es el que utiliza la ventanilla única para las exportaciones, que es el sistema SEADEX, que es la plataforma que utiliza la ventanilla para poder desarrollar esa facilitación de comercio entre instituciones. Del lado de la ventanilla ágil para las importaciones, pues resultó de que en el año 86 se creó la ventanilla única para las exportaciones. Entendemos de que ahora estos modelos ya tienen que irse creando no solo la parte de la exportación, sino que también la parte de importación, pero en Guatemala se arrancó con las exportaciones, y así fue como, después de darle seguimiento en estos congresos, hemos visto lógicamente que el comercio no solo en la parte de exportación, sino que también en la parte de importación. Así es de que desde el año 2013 se creó la ventanilla ágil para las importaciones. Y muy parecido a la situación que se estaba dando con la parte de las exportaciones,
que después de haber creado la ventanilla se delega las funciones. En el caso de la ventanilla ágil para las importaciones, pues no es que nos pongamos un poco más complejos, pero ahora esa ventanilla de ágil de importaciones es administrada por el sector privado a través de la Cámara de Industria, Cámara de Comercio y la Asociación Guatemalteca de Exportadores. O sea, aquí en el lado de la BAI ya participan 2 instituciones privadas más, y en el lado de las exportaciones, pues lógicamente AGEXPOR es la que está, digamos, administrando la ventanilla. Los modelos son los modelos básicos, esto ya lo conocemos bastante bien. Nuestras presentaciones normalmente, cuando nosotros desarrollamos presentaciones de las ventanillas, normalmente no nos sentamos mucho en la parte técnica porque sabemos que esa parte técnica se va a poder desarrollar. O sea, yo creo que es una de las ventajas que tenemos de tener ventanillas administradas por la parte privada. Lógicamente no todo se puede dar, pero esa parte técnica ya es un hecho. O sea, nosotros normalmente cuando nos dedicamos a hacer presentaciones de las ventanillas, hacemos presentaciones más que todo de la parte de servicios, que es lo que nosotros queremos mejorar en el desarrollo de estas plataformas. Entonces el modelo es un modelo básico, existe una plataforma para la BUPE que se llama SEAEX, existe una plataforma para la BAI que se llama SEADIM, existen los usuarios y del otro lado todos los entes de comercio que están participando, en el cual las ventanillas son modelos que lo que tratan de hacer es facilitar ese enlace entre el usuario y las instituciones para poder obtener de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva todos estos documentos. A nivel de, digamos, del país, aunque existan 2 ventanillas, la BUP y la BAI, pues a nivel tecnológico existe un solo portal y entonces para el usuario es muy inherente, digamos, que existen 2 ventanillas, ¿sí? Para el usuario existe la ventanilla única de comercio y se ingresa a un portal y si él quiere importar, pues se mete a la parte de las importaciones y si él quiere exportar para las partes de las exportaciones. Realmente no es algo que se le complique a la parte comercial, sin embargo administrativamente sí, pues definitivamente hay que llevar el control de 2 sistemas y otra serie de situaciones, pero que en Guatemala ese fue el proceso que se implementó. ¿Las ventanillas necesitan de sistemas robustos? Pues sí, definitivamente necesitan sistemas robustos, pero más que sistemas robustos, otra vez, lo que nos interesa a nosotros es prestar un buen servicio. Estos sistemas robustos, además de existir, deben de tener esa situación de la continuidad del negocio. Nosotros debemos de mantener sistemas robustos, sí, pero con la continuidad de que si algo pasa, nosotros deberíamos de tener sistemas alternos que nos permitan seguir siempre implementando la parte del servicio. Entonces, cuando hablamos de sistemas, no, sí, es cierto que necesitamos sistemas robustos, pero necesitamos también redundancia en estos sistemas. Eso es lo que más nos interesa. Las buenas prácticas, aquí nos dedicamos un poquito a la parte de la interoperabilidad. Este esquema, ahí están los 2 sistemas, las 2 plataformas, son completamente web. Y estamos incluyendo lógicamente ya cosas muy específicas como la parte de la firma electrónica y estamos incluyendo lo que en algún momento Cornelio hablaba también de que aunque tengamos firma, los pagos también son importantísimos, de nada nos sirve obtener documentos, ¿verdad? Sí, ya 6 minutos. Bueno, y entonces, increíble. Entonces estamos de que este sistema es el que nosotros estamos planificando, la parte de la firma y la parte de los pagos electrónicos, es lo que más nos interesa. Y de nuevo, para que ustedes vayan conociendo, tenemos 3 tipos de usuarios, nosotros los hemos encajado o hemos clasificado estos 3 tipos de usuarios, que son los que nos sirven para ir facilitando mucho más la parte operativa de estas plataformas, usuarios que tienen que ingresar sus solicitudes de manera remota, usuarios que llegan físicamente a instalaciones de ventanilla donde tienen que procesar esos documentos y el usuario que realmente nosotros hemos definido que es el que más nos interesa seguir promoviendo, es de que desde los sistemas de las empresas, desde esos sistemas se transmita la información sin necesidad de estar haciendo doble digitación, ¿verdad? Y sobre eso estamos trabajando. Solo comentarles ahorita rápido, que antes de que me pase un minuto más, y que estoy muy de acuerdo con lo que Lorena estuvo hablando el día de ayer. Nosotros para la implementación de la firma electrónica sí tenemos ese problema que en este momento esos aplicativos requieren, digamos, instalaciones en computadoras y si necesitas cambiarte de máquina necesitas volver a instalar esos aditivos. Realmente se nos está complicando y la firma electrónica la estamos utilizando más que todo en esa sistema a sistema,
porque ahí Felipe nos dirá, pero realmente esos certificados pueden ser institucionales y entonces cuando ya instalamos esas tarjetas, esos tokens dentro de los sistemas, ahí no hay mayores modificaciones y creo que eso nos ha servido para ir mejorando la parte de la firma electrónica. Así es de que yo me quedaría ahí. Muchas gracias, Estuardo. Te tardaste 8 minutos. Así que Marvin tiene 2. Un negocio. Bien, continuamos entonces con Costa Rica, ¿verdad? Con su experiencia. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Escucha bien. Buenas tardes. Agradecerle directamente a Arcela. ¿No se escucha? No, es dale. Bueno, agradecerle a Arcela, la verdad, la invitación, a las autoridades del Banco Central de Reserva por toda la organización, de verdad, mis felicitaciones. Bueno, voy a tratar de en estos 5 minutos resumir de forma muy rápida parte de lo que hemos hecho en el transcurso de 20 años de existencia de la ventanilla única de Costa Rica. Realmente, el 18 de noviembre vamos a cumplir 20 años de que se promulgó una ley en la cual se crea la promotora de comercio exterior. Es una entidad realmente con una flexibilidad administrativa y operativa, lo cual requiere para establecer una ventanilla única. Y nos propusimos realmente hace 20 años facilitar tanto las exportaciones como las importaciones. Es decir, apostamos realmente a que fuera una ventanilla única como el exterior y convivimos con ello con una versión 1 de un software que realmente hace 4 años nos dimos la tarea a una versión 2. Para efectos de, estamos conviviendo con 2 sistemas a la vez, la versión 1 y la versión 2, y como vamos liberando uno, vamos apagando el otro en el otro sistema hasta que esperemos ya en el próximo año 2017 tener integrado prácticamente en la versión 2. Realmente nos propusimos metas muy retadoras realmente en cuanto a la UC2 y pasar a aprobación de minutos a segundos realmente y un sistema de valoración de riesgo. También una disponibilidad 24/7, 365 días del año y con la mínima intervención humana. Aquí tal vez quiero hacer un paréntesis importante, ¿no? El software no es la solución de una ventanilla única. Sí seguimos dependiendo de un clic humano. Eso es un tema sumamente importante, ¿no? Vamos a hacer un Ferrari, pues si ese Ferrari requiere al otro lado del proceso un clic humano, dependemos de 8 horas de servicio, de lunes a viernes, y pareciera que los viernes se acabó el comercio exterior en nuestros países. No es la idea. La idea es que los procesos sean 24/7. Ya hoy inclusive con el BUCE 1 logramos que 1/3, es decir, una tercera parte de de las transacciones se hacen en forma automática sin intervención humana, ya por un tema de análisis de riesgo. Nuestro objetivo, nuestra meta, ojalá llegar a un 80%, nunca se va a llegar al 100% porque hay productos sensibles de alto riesgo, pero si llegáramos a un 80% de las transacciones sin intervención humana, realmente sería un logro sumamente importante. También ya en el BUCE 2.0 tenemos el tema de la firma digital, ya como un instrumento de validación legal, y también le adherimos todo el tema de pagos electrónicos a todos los procesos. En la ventanilla única, convergen, realmente son 16 instituciones con 45 procesos, y también a la ventanilla única se le agregó hace poco el tema de la unidad de origen. Somos parte de la administración de la unidad de origen a nivel de exportación, así que en el BUCE 2.0 también ya está desarrollado un módulo para administrar todo el tema de los tratados y el tema de la certificación de origen dentro del proceso de la UCE. Política cero papel y trazabilidad, eso es sumamente importante dentro de los esquemas de facilitación, que haya una transparencia, una trazabilidad en los procesos. Por lo tanto, también ya interoperabilidad nacional e internacional. Realmente ya estamos trabajando dentro de la interoperabilidad internacional con iniciativas con Colombia, precisamente con los certificados de origen, con Chile, con el tema de los zoosanitarios y la iniciativa de CIECA directamente para los fitos y los zoosanitarios. Estamos en el proceso, no estamos aún interoperando, pero ya estamos en el proceso de la negociación. Y lógico que es impactar en el indicador importante del Banco Mundial del Doing Business, ¿de acuerdo? Y construir con una ley que Costa Rica tiene, que es la ley 8220. Realmente la ley 8220 permite que ninguna institución tendrá que pedir un documento que la otra pide. Es decir, hay que hacer un intercambio, ¿no? Entonces, de hecho, dentro de la plataforma BUCE hay un servicio nuevo, hay un producto nuevo, que es el registro único exportador, que aparte de los trámites normales de los trámites de exportación e importación, también están los registros previos. Entonces, hicimos una plataforma en la cual está ligada directamente al registro público y al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, hay una validación de los ciudadanos físicos y jurídicos que realmente
como dicen, para no nos metan gato por liebre, que no vayan a registrar un muerto, ¿no? Para otros fines, ¿de acuerdo? Bien, el estado anterior tal vez no va a leer todo, tal vez lo pueden ir viendo. Realmente hay un cambio robusto y importante dentro de la versión de la UCE 1 a la versión 2, realmente. Me quedan como 5 minutos. Voy a brincar un poquito eso. Dentro de la plataforma UCE, pues aparte de converger 16 instituciones, está ligado directamente a la elección en las aduanas. Tenemos una política cero papel. Y aquí hay otra cosa muy importante. Realmente cuando nos damos a la tarea de crear una ventanilla única, en ella tienen que convivir todos los actores que por ley emiten autorizaciones. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos 16 actores públicos, digamos, entidades, más colegios profesionales como los colegios farmacéuticos, regentes directamente, químicos, etcétera, que también son parte de la estructura de la autorización con firma digital de los procesos, más que todo, de productos del Ministerio de Salud. Bien, aparte de esto, también Origen tiene 26 procesos que están incluidos ya dentro de la UCE. Todos los mensajes DUAS directamente, también le damos un servicio. Este es un software realmente gratuito al sector exportador, tanto software, lo que es capacitación, soporte, etcétera, ¿no? Fue parte de la iniciativa de la Junta Directiva de Procomer que este software sea totalmente gratuito a ese sector. Y también, ahorita también estamos modelando el tema de los certificados de libre venta. Es decir, estamos apostando a que todo que tenga argumento jurídico realmente esté dentro de la UCE 2.0. También hay un producto muy importante que hicimos con la UCE 2.0, fue un proceso de reingeniería. Realmente aquellos procesos que realmente no generan ningún valor agregado fueron eliminados. Es decir, es parte importante para no automatizar la burocracia, ¿de acuerdo? Bien. Quería presentar esta diapositiva porque parte del objetivo es este. Como ustedes lo pueden visualizar ahí, realmente no es sustituir al ser humano como tal, pero sí hacer un proceso realmente en el cual haya la menor intervención humana, porque realmente cada uno de esos procesos intervienen lo que llamamos nosotros una nota técnica 59, que es una importación de agroquímicos. Hoy día intervienen todos esos actores y lo que estamos haciendo, pues prácticamente... pues no eliminar el recurso humano porque cualquiera vez de diapositiva se asusta, ¿no? Es decir, cualquiera va a decir me quedé sin trabajo. No, pero prácticamente lo que estamos haciendo es que esos procesos se han ido automatizando y esas validaciones son realmente automáticas y como ustedes pueden ver hay una inspección física que no la podemos quitar porque está por ley. Entonces, todo aquello que no está por ley, que no tiene que estar el recurso humano, lo hemos ido automatizando. ¿De acuerdo? Georgia Tech nos hizo un estudio de impacto realmente en cuanto a cuál sería el impacto de la UCE versión 2, una vez operando, y realmente habría impactos sumamente importantes, no solamente en tiempos, sino en costos, ¿verdad? Realmente para el movimiento nuestro, para el sector industrial, el sector exportador e importador, realmente el primer año podría ahorrarse $10.1 millones en todo lo que son costos, tramitología, más el tiempo que eso implica. Esto es un caso de una exportación de lácteos, ¿no? Cada cajita de abajo es el hoy y el buce 2.0 pasamos a prácticamente a 1.5 horas. Proyecciones, innovación de UCE. Realmente tenemos dentro del equipo UCE gente que piense que hacemos nuevo. Me gustó lo que decía Estuardo. Parte de lo que estamos haciendo también es tratando de interoperar con los ERP de las empresas, los sistemas contables de empresas, para evitar la registración de datos y que realmente sean los ERP. Y queremos ir un poquito más allá, inclusive darle la estructura, encriptarle los registros a las empresas para que sus propios ERP hagan todo el proceso y nada más se conecten a la UCE como un medio de validación y envío de la aduana en forma electrónica, ¿de acuerdo? Bien, dentro de todo este proceso de interoperabilidad también desarrollamos todos los mensajes DUAS como directamente, como decimos, y aparte de eso, estamos para el 2017, vamos a desarrollar un app para ventanilla única. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el exportador, el importador, pueda postearse ahí, registrarse y pueda recibir las notificaciones de cada uno de los trámites que se realizan en la UCE. Es decir, le puede dar toda la trazabilidad y la transparencia para efectos de igualmente publicar toda la nomenclatura, todo lo que es la legislación, reglamentación, nuevos decretos, nueva legislación. También un tema importantísimo, ya tenemos la primera versión de es un software realmente, un BI, ¿no? Una inteligencia de negocios, en la cual va a ser el monitoreo constante de la ventanilla única y nos va a dar realmente datos que nos va a permitir activar todos los programas de capacitación. Podríamos saber cuál es el usuario que se le devuelve más trámites y los motivos, y a quién pertenecen, a qué empresa, etcétera. Aparte también, cuál es el impacto realmente de la UCE. Queremos que cada proceso tenga un valor
y que vaya como una maquinita sumando cuál va siendo el impacto y el ahorro al sector comercio exterior. Y para ir finalizando, no te preocupes, ya me voy. Interoperabilidad internacional, bueno, hablamos, la trazabilidad y luego el ideal, ¿verdad? Directamente el sistema, desde la factura comercial de las empresas, pues cargar directamente ese modelo de interoperabilidad. ¿Ok? Y muchas gracias, de verdad. Cualquier pregunta, con gusto. Siempre La rápido. muchacha presiona mucho. No. Bien, conoceremos entonces ahora la experiencia de República Dominicana. Sí. 8 minutos. Si me hubiese preguntado, le doy mis 5 minutos al colega Malvin, se lo merece, es una autoridad en este tema. Todavía estoy en protocolo, así que no comienza a correr el reloj. Déjeme por favor agradecerle, darle las gracias a los anfitriones de la República de El Salvador por tan distinguida y apreciada acogida, y también a los representantes del CELA por invitarnos a participar de este encuentro. También decirle que me siento muy honrado en compartir este panel con los representantes de Guatemala, de Costa Rica, de Trinidad y Tobago y de Panamá. Realmente es una hermandad que debemos seguir fortaleciendo. Ahora es que corre el reloj. Ahora empezamos. A mí no me dices eso. Listo. Gracias, buenas tardes. Déjeme decirle que la ventanilla única integrada en República Dominicana es un proyecto relativamente joven, apenas tiene 4 años, incluyendo un año de estudio sobre la tramitología para la permisología que se tiene que requerir en la República Dominicana. De manera que voy a compartir con ustedes cuáles son las premisas y los antecedentes de este proceso para llegar luego a lo que son los avances y retos que tenemos por delante en el proceso de construcción de la ventanilla única de comercio exterior. Básicamente, todos saben que la aduana de República Dominicana cuenta con una plataforma informática robusta de primera generación, que es el sistema integrado de gestión aduanera que permite que el usuario de aduana pueda hacer la tramitología, la gestión del despacho aduanero, todo por vía electrónica, desde la presentación de la declaración única de aduana hasta el levante o despacho de mercancía electrónico. Y esto incluye, en este esquema, incluye firma digital, incluye pago electrónico e incluye certificado de origen. Por consiguiente, es una herramienta muy avanzada que nos ha permitido darle respuesta a muchas de las exigencias de los usuarios de aduana. Pero en la estructura que tenemos del SIGA, que es una estructura modular, en donde hay un módulo para cada uno de los regímenes especiales, hay un módulo de ventanilla única de comercio exterior, pero que se desarrolló bajo el enfoque de aduana, bajo el enfoque de los requerimientos de la funcionalidad que la aduana iba a necesitar para demandar la permisología con los usuarios externos. Por consiguiente, faltaba a este componente, a este módulo de ventanilla única, la parte externa, desarrollar un ambiente electrónico que permitiera que los usuarios que necesitaran algún tipo de permiso o certificación de entidades paraduaneras pudieran gestionar estos permisos vía electrónica ante la agencia, y que la agencia pudiera notificar vía electrónica al usuario de la aduana sobre la decisión final de aceptar, aprobar o rechazar este permiso. Y entonces ahí donde entra la alianza estratégica que tenemos que hacer entre sector público y sector privado para aunar esfuerzos en pro de conseguir asistencia técnica y asistencia financiera que permitiera abordar un proyecto de ventanilla única de comercio exterior con una visión de nación, con una visión integrada. Se consigue esa asistencia y se logra la contratación de una consultoría para elaborar un estudio previo que, además de tener el levantamiento de la tramitología, tenía lo que es la recomendación para desarrollar la ventanilla única que se correspondiera con la realidad comercial e institucional de la República Dominicana. El estudio se hizo y la propuesta de diseño tiene muy en cuenta lo que son las directrices que establece la Organización Mundial de Aduanas para el caso de la construcción de una ventanilla única. La OMA plantea que hay 4 componentes básicos que hay que tener en cuenta en el desarrollo y en la construcción de una ventanilla única. Número 1, lo que es el marco legal. Número 2, lo que son los procesos involucrados en la tramitología.
3, la dotación de personal involucrada con estos procesos y 4, la plataforma tecnológica. De manera que voy a referirme a los avances de la Ventanilla Única de República Dominicana partiendo de esos 4 componentes que ya le he mencionado. En cuanto a la plataforma tecnológica, después del diseño, del estudio, tenemos desarrollado una plataforma tecnológica que permite a los usuarios de aduana que requieran algún tipo de permiso, algún tipo de certificación, permite que conectado al portal de aduana, utilizando el módulo BUSE, puede solicitar a la agencia vía electrónica la autorización de esta certificación y la agencia vía electrónica recibe, hace la gestión, toma la decisión y le notifica al usuario y a la aduana la decisión que se ha tomado con esa solicitud. Es una plataforma electrónica que apenas hemos completado el desarrollo y ahora estamos en prueba piloto con las agencias. Tenemos ya, como parte del proceso de construcción de la ventanilla única, una base legal. Hay un decreto presidencial que le da sustento jurídico a las funcionalidades y a la implementación de la ventanilla única en República Dominicana. También contempla el decreto, y es parte de los componentes necesarios, la estructura de gobernanza, la estructura organizativa que va a apoyar todo ese proceso. Y aquí entra entonces la gerencia de ventanilla única, que dispone el decreto, que está adscrita a la Dirección General de Aduana, y te dirá, bueno, pues entonces la aduana se alzó con todo. No, porque el decreto establece que hay un macro, hay una instancia macro en donde está el Comité Consultivo de la BUSE, con representación del sector privado y el sector público, y ahí entonces hemos podido ponernos de acuerdo de cuál es la visión y cómo debemos encaminar los esfuerzos para construir este proyecto de nación. Estamos ahora en la fase de implementación de la herramienta, ya desarrollada, estamos implementando la herramienta a partir de unas pruebas piloto. Prueba piloto en la que hemos involucrado. Voy a pasar estos slides porque con la presión quise sintetizar esta parte y me voy entonces a esta parte. ¿Cuáles son las entidades que están involucradas en la prueba piloto, las pruebas piloto que estamos desarrollando con la herramienta tecnológica de la BUSE diseñada en República Dominicana? Bueno, está el Ministerio de Hacienda, el Instituto Dominicano para la Calidad, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas son las que están en la prueba piloto, pero el decreto involucra, además de estas 6 agencias, involucra otras 5 agencias como son Droga, Portuaria y otras tantas, la entidad del cacao, entidad del azúcar y otras que tienen que ver con exportaciones. Están involucradas en el proyecto y están comprometidas con este proceso. Les dejo aquí, ya hemos hecho el levantamiento del impacto de este piloto en las entidades que está funcionando. Hay muchas empresas involucradas, tenemos alguna medición de tiempo, todavía esos tiempos no son paradigmas, porque apenas estamos probando la herramienta, pero nos dice que hay resultados porque procesos que antes eran días de semana se han reducido a días. Claro, la aspiración es que lleguemos a horas, minutos y segundos, como es el marco de referencia que tenemos con Costa Rica. ¿Cuáles son los retos que tenemos para este proceso? En el caso dominicano, cada país tiene su realidad, tiene su reto y su problema. Nosotros básicamente tenemos por delante la necesidad de desarrollar lo que son las soluciones web service, que son formatos de intercambio electrónico de datos entre la BUSE general con la BUSE que tiene cada uno de los ministerios, de manera que pueda haber una comunicación electrónica y no tenga que intervenir nadie para recopiar datos. Lo otro tiene que ver con la implementación del formulario único de comercio exterior. Ya se ha elaborado un formulario que consolida todas las informaciones que requieren las agencias y en ese formulario ya nos hemos puesto de acuerdo, está aprobado en términos de diseño y ahora estamos trabajando en el desarrollo digital porque es un formulario electrónico. Eso es parte de los retos que tenemos y puedo ir concluyendo con la parte que tiene que ver con el desarrollo de base de datos de productos. Muchas agencias como son Salud Pública, como Agricultura, manejan una diversidad de productos con una serie de especificaciones técnicas y con código muy interno. Necesitamos una base de datos en donde correlacionemos esa información con la información que tiene que ver con la clasificación del código del sistema armonizado, que es la codificación que maneja el servicio aduanero. La parte de fortalecer las condiciones tecnológicas de las agencias es una realidad en muchos países que nuestras agencias
sus programas prioritarios no tienen nada que ver con tramitología. Si usted le habla a salud pública y usted le habla a agricultura, sus recursos y sus prioridades son programas de otra índole, son programas muy vinculados a la esencia del ministerio. Por consiguiente, hay que buscar la forma de dotar de un nivel de recursos que le permita fortalecer esta área, porque autofinancieramente le es difícil sacar recursos para esto. Y por último, nosotros planteamos la gestión de proceso de cambio. No basta, como dijo el colega Malvin, el profesor Malvin, no basta con desarrollar una plataforma tecnológica. Eso de por sí no soluciona nada. Luego tiene que haber, además de los componentes que le hablé de proceso, de la dotación de personal y del marco jurídico, tiene que haber el cambio de estructura, de la cultura organizacional. Es necesario promover la gestión de cambio porque tenemos en esas agencias muchos individuos que son los que están en el día a día y que son los que van a operar el sistema, y hay que comenzar a cambiar el chip de que el papel no es necesario y que con un clic usted resuelve todo. Y suena fácil decirlo, pero en términos de comportamiento humano es muy difícil. Muchas gracias, Dios le bendiga. Sigue el momento para Trinidad de Tobago. In the meantime, I'd just like to say good afternoon, everyone. Thank you to Cela and El Salvador for having me here today. I'm just going to do a short presentation on implementing, strengthening, and expanding the services and new projects that we're working on in TT BizLink. So I'm sorry that my presentation is the only one in English, but hopefully you'll be able to follow along easily. So basically, it's just some background that I'll go through very quickly, achievements in the last year, and future developments. So basically, the project started in 2009 through the Ministry of Trade and Industry. We launched the project to create a single electronic window for trade and business facilitation, which the trade name was TT BizLink. It's the first of the kind in the Caribbean, but it's a secure online portal that provides 24/7 access to these trade and business-related services via a single electronic platform, which we all know as the single window. We have 47 transactional e-services administered by 24 government agencies and 10 separate ministries. Right, as I said, we launched our first phase of services in 2012. And since then, we've been continuously adding till now we have 12 modules and 47 e-services available on the portal. Everybody knows that usually when you do a single window, it helps reduce the processing times. Some of the main ones, in our case, company registration, which is a business type of service. We have 7 days to 3 days to register a company, certificate of origin 1 day to 30 minutes, import permits and licenses 4 weeks to 1 day, and of course, goods declaration from 4 days to 1 day. This is just a slide saying we reduce the need to send duplicate and repetitive information to multiple agencies. This is the main part here, the achievements this year. In January 2016, we added pesticides and toxic chemicals inspectorate to the e-goods declaration module. In April, we launched the e-utilities module, which is part of the business side. E-maritime and e-permits and licenses were also launched in April. And then, of course, mobile inspections was just launched Wednesday before I came here. In terms of the e-utilities, it just enables companies and individuals to submit the following applications to our Water and Sewerage Authority, building development approvals and plumbing approvals, which these applications actually form an integral part of obtaining a construction permit in Trinidad and Tobago. So it's all geared towards improving the ease of doing business and so on. The main benefits, submission of design and documents can be done online at any time. We receive stamped designs electronically, receive notifications automatically when your application is processed, and the ability to address all queries online. In terms of e-maritime, what this service allows is it allows the submission of pre-arrival, arrival, and departure declarations to these 5 agencies that you see here, and you can also see the declarations in the second column. The benefits that this provide is really one harmonized web form.
instead of having to submit different forms to all these different agencies, submission is made once but distributed simultaneously to all participating agencies, and the ability to update, address queries, and receive approvals online. The addition to the e-permits and licenses that we did this year was we brought on 2 more units under the Ministry of Health, the Pharmacy or Drug Inspectorate, and the Pesticides and Toxic Chemicals. It's over 14 applications for the Drug Inspectorate for narcotics and antibiotics, and well, pesticides and toxic chemicals are pesticides and toxic chemicals. And well, these benefits, really, submission of the application can be done online at any time. They receive notifications automatically when the application is processed, and again, the ability to address all queries online. Finally, in terms of new additions, we brought on the mobile inspection service, which is really focusing on the physical inspection aspect of the import clearance process. Basically, what it does is it closes the loop of digitizing the import clearance process, because before the mobile inspection service, the agencies that use the goods declaration, which are the other regulatory agencies at the border, such as Plant Quarantine Services, Chemistry, Food and Drugs, the Trinidad and Tobago Bureau of Standards, they would all have to physically print out the declarations, take their checklists, their printed checklists and the printed inspection forms to the inspection, conduct it physically, fill out all that information on paper, and then they would either upload it back into the system as a scanned paper, or they would literally just stamp the importer's declaration and let them go sometimes, which was not the initial required process. So what we did for that, to improve that, is we brought the physical inspection aspect into our mobile app so that they can go with all the checklists are created online digitally, they fill it out digitally, and they send the decisions instantaneously. So it basically allows for the physical inspections on site with the mobile interface. It facilitates access to accurate, pertinent information immediately. And of course, it enables immediate clearance of the goods. As they click the decision on the mobile app, it sends after inspection. I won't really focus on the updates on the TFA in the interest of time. Finally, I'd just like to speak about the strengthening of the single electronic window for trade and business facilitation, which is a new project we're launching in collaboration with the IDB. And basically, it's because, I mean, although, yes, we've had successes with the single window over the past 4 years that we've had, 4 or 5 years that we've had these services running, but we realized that there's a need to improve the country's ease of doing business, its competitiveness. Also, too, we have economic constraints due to the falling oil and gas prices. And, of course, we need to create a facilitative environment which simplifies business trade processes. The gaps that were identified during the project planning and so on were interoperability amongst key agencies. The current risk management system that we do have on TT-BizLink, it requires improvement, so we want to get a more comprehensive risk management system. National legislation needs to be reviewed and updated to really incorporate new operating environment and allow for business process re-engineering and so on, because we do have a lot of processes set in law that don't add value, and we need to remove those. Some of the other ones, there's currently no electronic payment solution on the SCW, and although we do have the law, it has not been proclaimed, which means that all the administrative side still has to be worked out. So a lot of work still has to go into getting electronic payments done. We have a lack of a business continuity plan and data recovery solution in the SCW. We want to look at going to the cloud, because we do have a robust data center in Trinidad with a 3-tiered security system. But if some disaster were to happen and Trinidad was hit by some kind of natural disaster and that one data center was destroyed for some reason, everything would be lost. So we need to have some kind of continuity plan and data recovery. So we're looking at moving towards the cloud. And of course, the institutional governance of the SCW requires strengthening, because currently we are under the Ministry of Trade and Industry, but it limits us in terms of what we are allowed to do, because we aren't able to collect income or anything like that. So for the long-term sustainability of the SCW, we need to be able to collect our own funds and so on. So to use the single window, we'll have to change the institutional governance. So basically, the project objectives is to improve trade performance and business facilitation,
optimize and simplify foreign trade and business processes to reduce cost and time, improve domestic interoperability among national government institutions, improve external interoperability with trading partners globally, and modernize the governance and institutional framework of the SCW. Right? It's funded by the Inter-American Development Bank, and it costs $25 million US, and is scheduled for implementation over a 5-year period. You could just take a look here at the project components. I believe they're available online through IDB, so you could check it out. But the main ones are enhancing and expanding the services of the single window with the risk management, e-payments, automating processes, the security strategy, and the cloud-based solution and disaster recovery, enhancing the interoperability, both national and international, developing a multimodal logistics module to bring on the ports and make sure the ports speak with both our system and customs as you could, and of course to design a trade data information system at CSO to improve statistics and so on. And well, lastly, the last component is just modernizing the governance, and again that will be the legal framework, the institutional governance structure of the SCW, the business process re-engineering and change management, and just like public awareness and so on. Just to give you an update on the actual status where we have gotten with the project this year. We've had our inaugural interministerial committee meeting, which will oversee the project, the interministerial committee. We've had some terms and reference and expression of interest developed for the first batch of consultancies, which are the review of the legislative and institutional framework, which we've received non-objection by the IDB, and the new institutional and governance structure for the single window has also been approved. Business continuity, we are currently under review and should have it done soon and sent to them for the non-objection, as well as the business process re-engineering. And the change management is under review. Sorry, the business process re-engineering was sent for formal non-objection, but the change management is still under review. And that's it for my presentation, so thank you. Muchas gracias. Continuamos con Panamá. Hola. Perdón. Con Buenas Panamá, tardes. ¿disponemos de presentación? No, ¿verdad? No. Con Panamá no disponemos de presentación, así que nos va a hacer un resumen. Sí, prácticamente verbal. va a ser una síntesis y algo breve. En primer lugar, unirme a los saludos que han hecho mis compañeros de agradecimiento al CELA, pues esa invitación que ha hecho a nuestro país, asimismo a El Salvador por la bienvenida y esa jornada de capacitación que hemos estado recibiendo en el día de hoy y ayer. Por otro lado, me quiero unir a las felicitaciones tanto a El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que hoy día celebran el Día de la Integración Centroamericana, hoy 14 de octubre, donde prácticamente hace muchos años atrás, en el 51, se firma pues la Carta de San Salvador, lo que hoy prácticamente es lo que estamos reunidos todos los países de Centroamérica. Como decía mi amiga, formo parte de la aduana panameña en el tema del operador económico autorizado, y la persona por la cual pedimos disculpas, que debió haber venido, no pudo venir en algún tema administrativo. Debo comentar un poquito cómo es la experiencia de lo que conozco sobre la ventanilla única de comercio exterior en mi país. En el caso de este tema, lo lleva adelante el Ministerio de Comercio e Industria. Allí, físicamente, hay diversas personas de algunas entidades que aplican control, en este caso de cuarentena, aduanas, Ministerio de Comercio e Industria y otras instituciones que pudiesen estar formando parte. Lo cierto es que existe un sistema informático por parte de aduana desarrollado por la misma empresa que desarrolló el sistema informático de aduanas, que prácticamente en mí se utiliza para hacer las aprobaciones. Lo cierto es que en aduana también existe un sistema de ventanilla única electrónica, pero es enfocado a las importaciones. En el MISI es con las exportaciones. Como hemos visto aquí en todas las presentaciones, a Panamá le hace falta un poco más todavía desarrollar esa ventanilla única y desde el punto de vista de la integración y la interoperabilidad. Lo cierto es que en mi país hay una entidad adscrita a la Presidencia de la República, que es la Autoridad de Innovación Gubernamental, que es la que se encarga o la que lleva adelante todo el tema de innovación sistemática y todo lo demás. También está trabajando en este tema de la implementación de una ventanilla única, sobre todo electrónica. Lo que también me reportan de la IG es que hace poquito prácticamente la funcionalidad relacionada a los flujos básicos para hacer la revisión de información a las exportaciones e importaciones
a partir de una declaración de aduanas, prácticamente ya han sido desarrolladas y probadas. En cuanto a la implementación o puesta en marcha de este sistema, se ha dividido, claro está, para la exportación y para la importación de productos. En este caso, sobre las exportaciones, recientemente se incluyeron los productos del mar, prácticamente que la gestión está enfocada a la autorización por parte de la declaración hacia la exportación en este caso, el Ministerio de Comercio, Industria y Aduana. ¿Qué pasa aquí con el tema del paperless? Resulta que la documentación hoy día para acompañar a esa declaración aún se mantiene por un tema de la firma digital que todavía no se ha desarrollado, y además también hace falta confirmar la generación del archivo por XML. Claro está que eso es requerido para poder interoperar. En los próximos días, pronto, prácticamente se van a incorporar o implementar otros productos, sobre todo los agropecuarios, en el caso de los trámites electrónicos de la autorización de exportación. Bueno, ¿qué hace falta o qué nos espera o qué debemos ir adelantando poco a poco? Nada, el tema, como decía nuestro amigo de República Dominicana, es un tema cultural, el tema de cultura organizacional, el cambio de chip. Todavía estamos con el chip del código Hammurabi, todavía en el caso, y es una reflexión para los aduaneros, que estamos con ese código, o más que todo con el chip del código Hammurabi, que todo es fiscalizar y todo es controlar. Hoy día se habla mucho del tema de la facilitación, y precisamente las instituciones hemos sido llamadas a formar parte de ese cambio de chip. Y claro está que en este tema de Panamá habría que cambiar esas mentalidades y tratar de que ellas formen parte de este proyecto de ventanilla única. Otra parte, otro que hemos visto en este tema de la ventanilla única, el tema de las normativas actuales. Precisamente esta normativa como esta no permite que, precisamente si el Ministerio de Comercio e Industria quiere avanzar en la parte de la ventanilla única electrónica, su propia normativa no le permite avanzar en ese tema. Y claro está, el gran pecado de todos los gobiernos, sobre todo en mi país, cada vez que hay un cambio de gobierno, todo lo que se había trabajado se estanca, ¿no? Y esto fue lo que ha afectado un poco el adelanto o los proyectos que lleva adelante Panamá en cuanto a la implementación de ventanilla única. Bueno, eso realmente es lo que quería comentarle con respecto a la experiencia de Panamá. Lo cierto es, y hay que dejar aquí muy en claro, es sí hay compromiso por parte del país como tal. Hay una comunidad precisamente viniendo para acá. Estábamos con un taller que está realizando la Autoridad del Canal de Panamá en desarrollar prácticamente, utilizar los suelos de esta franja interoceánica para efectos de logística, es decir, potenciar a Panamá en los diferentes modelos de negocio de logística de tal manera que permita precisamente atraer las inversiones extranjeras. Y nada, aquí algunos de los colegas de Salvador también no me dejarán mentir, estamos en el tema de la gestión coordinada de frontera del SEDEC, un curso virtual, y precisamente allí me llama mucho la atención de cómo se piensa hoy día con el tema de la gestión coordinada de frontera. Y como le decía ahora más temprano, cuando uno pasa por un almacén donde hay muebles nuevos y muy bonitos, tú a veces piensas que cómo me gustaría que ese mueble lo quisiera tener en mi casa. Y precisamente con este curso que estoy tomando, me hace pensar de esa forma, y que por delante de ser un profesional de aduana está la necesidad que soy un ciudadano panameño y por lo tanto debo pensar por mi país. Entonces eso es lo cambio de mentalidad, sin querer ofender a nuestros compañeros que tienen años por años sin estar en aduanas. La idea es pensar en la competitividad del país y cómo hacerlo, y de la mejor manera para que todos ganemos, ¿sí? Entonces, nada, eso es lo que yo quería comentar por parte de aduanas, en la forma de cómo pensamos hoy día, esa nueva generación que queremos llegar a aduana, a ese cambio mental, ¿verdad?, en estas instituciones que aplican controles. Y nada, qué tristeza, y por ejemplo ayer me identificaba con Margarita, que cada vez que el tráfico o el comercio internacional se obstaculiza, no, porque la aduana tiene la culpa. Y la verdad es que muchas veces nuestros usuarios desconocen cómo es el sistema, cómo funciona el sistema aduanero panameño o en algunos países. Y aquí hay una labor que hacer, hay que decirle al sector privado cómo es que funciona el sistema aduanero de un país y cómo las instituciones aplican sus controles.
Y aquí se habla mucho el tema de la alianza público-privado. El sector privado también tiene que venir a ayudar a las instituciones públicas, dar buenas ideas. Por ejemplo, ayer conversaba alguien de la IATA de cómo ellos también están cooperando con las aduanas del tema del manifiesto de carga electrónico. Y eso también ellos pueden ayudarnos a ser mejores día a día de lo que hacemos. Así que bueno, nada, lo único que sí, no sé el tiempo, lo único que si desean preguntar algo sobre operador económico autorizado, con mucho gusto se lo responderé. Muchas gracias. Como bien decía el día de ayer, Margarita mencionaba, ¿verdad?, de que sí tenemos claro que tenemos que apoyarnos en sistemas de información, mejorar procesos, y que el uso de las ventanillas tiene que ser obligatorio para que realmente sea exitoso. Es decir, pues, si las cosas están ahí pero no se usan, no tenemos el éxito que necesitamos. Entonces, mi siguiente pregunta es para ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos que ustedes consideran tienen las ventanillas para lograr esa obligatoriedad y que los usuarios realmente usen las ventanillas únicas de comercio? Empezamos con Marvin, sí. Bueno, buenas tardes nuevamente. ¿Se escucha, no? Creo. ¿Se escucha? ¿Escucha? No. Sí, importante la pregunta, ¿no? En Costa Rica sucedió un acontecimiento interesante cuando se promulgó la Ley General de Aduanas. Realmente se estableció un artículo 107 de la ley que establece y le da un mandato a todas las entidades, a todas completas, de que la aduana no va a recibir un solo papel, que todo tiene que ser por medios electrónicos. Entonces, realmente la ventanilla viene a significar realmente ese instrumento de facilitación en ambas vías, ¿no? Hacia el sector empresarial y hacia la institución, ¿de acuerdo? Y lo más importante acá es que no solamente, bueno, ya la ley lo establece y la aduana dijo, a partir de tal fecha no recibo un solo papel, solamente a través de mensajes electrónicos directamente y en ese momento con token, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, por lo consiguiente, viene ventanilla y alberga pues prácticamente todas esas 16 instituciones, esos 45 procesos, y por ahí se da realmente el mandato directo. Adicionalmente a esto, había una ventaja. Como la ventanilla única en su momento había nacido desde un punto de vista manual, ya venía trabajando con esa integración y haciendo un solo modelo de negocio. Es decir, que nos permitió, realmente fue el fruto para desarrollar un software que tuviera una sola entrada de datos que realmente distribuyera esa solicitud. Si, un ejemplo, una importación requiere de 2 entidades, haces una sola entrada de datos y viaja a las 2. Esas 2 autorizan y automáticamente el servidor de la UCE está conectado con el servidor de la aduana y transmite todo a través de mensajes XML directamente encriptado. Entonces, tenemos esa ventaja y dio la obligación a las instituciones a que realmente lo hicieran, o lo hacían o lo hacían, en pocas palabras, con una fecha y un límite de tiempo. Me parece que... Bueno, digamos, estoy muy de acuerdo también, digamos, con lo que está planteando Marvin. Realmente a mí una de las cosas que más me preocupa, digamos, en el aspecto de ventanilla, son los cambios que se están dando. Realmente ahorita a nivel comercial hay mucha exigencia de facilitación de comercio, ¿sí? Entonces, más que estar pensando, digamos, en firma electrónica y ese tipo de situaciones, es tal vez desarrollarles en todos los que estamos aquí, digamos, la responsabilidad que tenemos de poder implementar y desarrollar cosas y accionarlas de una forma inmediata, ¿sí? Muchas de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer, normalmente siempre pensamos de que el proyecto va a salir de a 2 años, de a 3 años, de a 4 años, ¿sí? Y las exigencias ahora de verdad son exigencias de a días, de a meses. Entonces, tenemos en puerta muchos cambios y yo creo que uno de los aspectos importantes y unos objetivos importantes de estos sistemas de ventanillas es apoyar a esos procesos de facilitación. Así es de que lo más importante y lo más, digamos, lo más futuro, el desafío más importante que tenemos es tener esa responsabilidad de querer apoyar al comercio y a facilitar las cosas. Dominicana.
En el caso de República Dominicana, el decreto establece la transitoriedad para que a partir de una fecha X sea obligatorio que todas las transacciones de permisología y tramitología relacionadas con las entidades paraduaneras se realicen por la vía digital. Eso es el mandato legal. Ahora, yo pienso que no basta con el mandato legal. Pienso que hace falta otro elemento. Me parece que podría ser el apoyo político, el mandato político, porque si hay una decisión política va a facilitar la generación de los recursos necesarios. Nadie está obligado a lo imposible. Y te podría decirle a una agencia, mira, a partir de mañana tiene que ser digital. Y si no tiene la plata, harán cualquier cosa menos lo que debían hacer. Entonces me parece que además del mandato legal que está en el decreto o en la ley, que obligue, también debemos procurar el apoyo político para que se genere el flujo de recursos necesarios para hacer las adecuaciones necesarias en términos tecnológicos, en términos de reingeniería de procesos. Gracias. Sí, si no, tengo una pregunta para Trinidad y Tobago. Yeah, I'd just like to agree with my colleague from Dominican Republic, because in Trinidad and Tobago, it is a similar element. We have the legal backing, but sometimes that's not enough, and the political will is very important. And the political will, as he says, also leads to the finances, because if there is no political will, you're not going to get the money to help these agencies. And in Trinidad and Tobago's case, we, as the Ministry of Trade, had to actually equip a lot of these agencies who didn't really have IT systems with equipment, physical machines. We actually brought them on the single window directly, so they don't. It is not like they had their own IT systems and then they integrated. They directly using the single window. We provided them with even down to internet access in some cases, which was unbelievable in this day and age that some of these ministries did not have good internet access. I'll also just like to add that on top of the political will and finances, on the other side of the end users, you also need to make sure, because there will be resistance to change. Obviously, they'll have the fear of using computer systems, especially in Trinidad and Tobago's case, where some of the front-end users and back-end users were persons who are not really comfortable using computers. So you have to take that into consideration. Also, people sometimes enjoy the paper element because they can do corrupt activities that way. So you have to use a lot of training and communication to overcome these as well, in order to really get that get people using this SCW, whether it be mandatory or even on their own accord. So thanks. Y en el tema del acuerdo de facilitación del comercio, se menciona que las ventanillas, ¿verdad?, deben asegurar un punto único de entrada de documentos y que las demás instituciones no deben de pedir documentos adicionales. ¿Cómo ustedes visualizan esto? ¿Cómo se puede lograr ese mandato, ¿verdad?, de lograr que a través de la ventanilla sea único punto de entrada de documentos y que las demás instituciones no estén pidiendo la misma documentación? Lograr esa gestión coordinada de fronteras, ir hacia la aduana sin papeles. Podemos comenzar con Panamá. Yo diría que es un tema de... ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, es un tema de cambio de paradigma. El punto es que toda institución que aplica control del comercio exterior debe no solamente empezar en los controles propiamente que le dice la ley. Es decir, toda institución que está dentro del comercio exterior tiene que obligatoriamente formar parte y unificar criterios y a quien se le designe realmente quién va a administrar esa ventanilla única, formar parte de ella. El punto está en que aquí hoy decían en la mañana por el tema del 911. ¿Qué pasó en aquel entonces con respecto a la seguridad? Tuvieron que unirse las instituciones que aplicaban controles en seguridad. Entonces acá todas las instituciones tienen que unirse. Tiene que haber por ejemplo, en el caso del MISI, existe la ley que prácticamente aprueba la AFC y allí se crea el Comité de Facilitación del Comercio y precisamente a través de este comité es lo que se deben sentar a trabajar con todas estas instituciones, integrar y crear una sola unidad administrativa que se dedique precisamente a aplicar los controles y asimismo que solamente un documento que entra por esta ventanilla única y que para todas sirvan. Así que yo diría que es un cambio de paradigma por todas las instituciones que aplican control.
una pregunta más. En el tema de los intercambios electrónicos, ¿verdad? Son un talón de Aquiles para nuestras ventanillas, ya que todo está automatizado, pero una falla en un sistema realmente impacta en todo el proceso, en toda la cadena. ¿Cuáles son las experiencias que ustedes han tenido y cuáles son las recomendaciones que pueden dar, ¿verdad? Para que los que estamos en esos procesos no cometamos esos errores y mantengamos sistemas encendidos 7/24, sobre todo porque estamos relacionados, ya nos estamos interconectando con muchas más instituciones. El caso de Trinidad y Tobago mencionaba una gran cantidad de instituciones. ¿Cómo hacen ustedes para mantener eso como que es un relojito? Well, as I was saying before, the thing about the single window in Trinidad is that it's one system that all the agencies use. So that has its advantages and disadvantages in terms of steady access or stable access. But luckily, we did employ a company from Singapore that has been doing this for over 20 years in Crimson Logic. They developed the TradeNet system, so they also developed our single window in Trinidad. So in terms of stability, our system has been up 99.9% of the time in Trinidad and Tobago. We haven't really experienced downtime. But in terms of technically, I would say it would be to follow best practices in terms of creating a system that's technically, there's a lot of security and a lot of redundancies in your system so that if one server fails, there's another server that could pick it up. I will not be able to comment so much on in terms of if there are many different agencies using different IT systems, because that would definitely be more difficult and maybe one of my colleagues can. But that is one aspect. From my experience, it would be making sure you have a robust system, and as I also indicated in my presentation, what we're looking at now is having that business continuity plan and a backup for in case the main data goes down, you always have like the cloud-based system or data recovery system and business continuity implemented. So I don't know if anybody else wants to comment on when you have many agencies using different systems. ¿Sí? Me están haciendo ya que ya estamos en el tiempo. Sí. Vamos a hacer preguntas, sí. ¿Una pregunta más? Sí. Bien, sí, cómo no. Vamos a darte el momento para que ustedes pregunten a los participantes, sí. Gloria. ¿Tú ibas a opinar? Sí, ya. Sí puede. Al micrófono. Gracias. Precisamente tengo una pregunta inicial básicamente para Guatemala y para Panamá, y tiene que ver con el tema de gobernanza, porque el hecho de que en Guatemala, por ejemplo, esté dividida la administración de ventanilla única de exportaciones a nivel de gobierno, ventanilla única de importaciones manejada por el sector privado, puede que como lo decías, para el usuario, de frente al usuario, entran por un único sistema y de pronto para él pueda ser de alguna manera transparente. De todas maneras, esto le resta eficiencia al manejo de ventanilla única como un todo, porque precisamente si estamos hablando de intercambio electrónico de datos y de que la ventanilla es una única entrada de datos para que sea después distribuido en la medida que vaya siendo necesitado ese dato a lo largo de la cadena internacional de suministro, pues indudablemente que ahí van a tener algunas dificultades y lo llevo al tema de gobernanza porque pues realmente ese manejo de la administración, tanto de INPO como de EXPO, separado en dos elementos, uno por el lado público, otro por el lado privado, requiere de una gobernanza para, digamos, superar ese tema y unificarlo. No sé si ustedes han pensado en algo de ese estilo, cómo lo han pensado, si lo van a unificar, si lo tienen proyectado. Y entonces, pues bueno, esa es como la pregunta en el caso tuyo. Y para Panamá va más o menos en el mismo sentido de gobernanza, pero en el sentido de que el MISI lleva exportaciones y la aduana lleva importaciones. Pero entonces también
si han pensado unificarlo, porque la ventanilla única no es una ventanilla única de una parte del comercio, no, el comercio es integral y la ventanilla única debe manejarse también de manera integral. Si ustedes también han avanzado en negociar o en generar algún consenso para manejar de manera unificada la ventanilla única de comercio exterior, tanto para INVO como para Expo. Bueno, Gloria, mira, digamos, tal vez hay que irlo viendo, digamos, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico. Digamos, técnicamente, el desarrollar una BAE, digamos, donde AGEXPORT, que tiene la ventanilla única para las exportaciones, está integrada, digamos, en ese proceso de una ventanilla ágil para las importaciones, técnicamente eso también nos ha ayudado. Digamos, no estamos creando, digamos, la plataforma de la BAE está desarrollada con todo ese ingenio que se necesitaba para las exportaciones, y entonces como que estamos abstrayendo todo ese conocimiento del lado de la exportación para que el lado de la importación también lo pueda absorber. Digamos, informáticamente estamos utilizando los mismos servidores, ¿verdad? También desarrollamos de que para qué íbamos a desarrollar doble canal de información en ciertas estructuras de bases de datos, ¿verdad? Los sistemas también están desarrollados de tal manera de que los módulos que se utilizan tanto para la exportación se puedan utilizar también para el lado de las importaciones. O sea, administrativamente sí estamos claros pues de que definitivamente del lado de la exportación, digamos, sí es administrada específicamente por una institución, pero de nuevo eso no ha degenerado pues en que se pueda implementar que los dos proyectos son completamente separados, ¿verdad? De alguna manera, aunque esté la BAE administrada por 3 instituciones privadas, ¿verdad?, se está utilizando todo el esquema de experiencia que se tiene del lado de las exportaciones como para poder regularizar el proceso de la importación. Entonces, aprovechar lo que se tiene sin estar creando duplicidad, digamos, de actividades. En la parte, digamos, que eso siempre nos ha costado un poquito a nosotros, pero lo hemos estado viendo la parte de la gobernanza, pues los sistemas de ventanilla al final son interconectores, sigue siendo la autoridad la que al final sigue aprobando o rechazando, ¿verdad? Digamos, en el caso de las exportaciones, en el caso de las importaciones, cuando hablamos con un Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, ellos lo que tienen es la facilidad de poder tener de no tener físicamente a la persona para la gestión, pero ellos siguen, digamos, desarrollando sus aprobaciones y autorizaciones. Entonces, como que también en ese sentido es una de las cosas que nosotros ponemos claro, digamos, a las instituciones de gobierno y les decimos, mire, en el momento en que nosotros entremos al proceso y empecemos a desarrollar conjuntamente toda esta plataforma, ustedes se integran a la generación de la plataforma para que ellos se sientan parte, ¿sí?, pero ustedes siguen siendo los que van a aprobar o rechazar la documentación, ¿verdad? Sí, por parte nuestro, yo diría que al final del día quien debe liderizar esta ventanilla única va a ser aduanas. ¿Por qué? Porque la confección de la declaración de aduana, el documento como tal, siempre va a entrar a través del sistema aduanero, ¿verdad? Y de allí para la INPO y Expo. Y al final del día, nosotros lo que vamos a tener que sentarnos con todas las autoridades precisamente a cambiar ese paradigma y establecer que sería entonces en este caso aduana. Y tengo entendido que por allí también hay propuesta para nuestras administraciones de que sea aduana la única que perciba o administre este tema de la ventanilla única. Inclusive se está procurando que a través de en Paso Canoa con Costa Rica sea la aduana la que lidere el tema de la gestión coordinada de fronteras. Por lo tanto, no tiene sentido y va en contra de lo que dice la AFC de facilitación del comercio cuando tú manejas un sistema, yo manejo otro sistema y al final del día no hay integración y no hay interoperabilidad. Por lo tanto, al final del día quien debe ser, y se ha conversado ya, que debe ser la aduana como tal que administre la ventanilla única. Solo una precisión en el tema de Panamá. Básicamente, yendo a lo que hablaba Margarita ayer,
no importa dónde esté la UCE realmente, sino que sea eficiente y que cumpla con su objetivo, ¿cierto? Así que si el consenso los está llevando a que sea en la aduana, pues bienvenido, pero yo sí creo que es importante y que le genera mayor eficiencia el hecho de que esté la ventanilla unificada, digamos, en una organización, sea pública, sea privada, pero que sea con un consenso. Y aprovecho un poco para hablar el tema del intercambio electrónico de datos y del hecho de la definición que traía la moderadora a colación en su segunda pregunta respecto a que la ventanilla única tiene un sentido de presentar una única vez y en un único punto los documentos comerciales y que puedan ser utilizada la información transversalmente por las entidades a lo largo de la cadena internacional de suministro para que el comercio exterior sea más eficiente, más ágil, menos costoso, todo lo demás. Pero es que el intercambio electrónico de datos no es que el documento se ponga en un PDF y entonces yo lo mando y lo va a mirar y lo va a digitar después otra persona. Se trata de que los datos estén disponibles electrónicamente y que puedan ser utilizados transversalmente prácticamente de manera automatizada. Si no, no podemos hablar de intercambio electrónico de datos como tal. Y es como el mensaje también, porque muchas veces se habla de interoperabilidad, pero interoperabilidad, que yo te mando un documento, no, tiene que ser que uno se pueda apropiar del dato que hay dentro del documento. Ok, gracias. ¿Hay una última intervención? Tal vez sí, digamos, y Gloria, también agregar un poquito acerca de eso. A veces uno piensa que, digamos, es el funcionario el que tiene el chip un poco, digamos, ¿verdad?, diferente a lo que realmente nosotros necesitamos. Y cuando uno analiza realmente, sobre todo en nuestros países, o por lo menos en el mío, lo que pasa es de que ese funcionario tiene normas o regulaciones hechas de hace 40 años y que nunca se han tocado. Entonces, adicional, ¿verdad?, de estar pensando, lógicamente, de cambiar ese switch, hay que ir viendo también las normas o reglamentaciones que actualmente existen en estos países para poder aceptar este tipo de situaciones, ¿verdad? Tenía muchas más preguntas por hacer, ¿verdad?, pero el tiempo es corto. Agradecerles a ustedes, ¿verdad?, temas importantes, precisamente la interoperabilidad no es simplemente una transmisión de documentos, ¿verdad?, es darle los datos al otro, los datos que le son útiles para tomar decisiones, que él los entienda y que estos también puedan ser reutilizados en otros sistemas. Eso realmente es el intercambio electrónico de datos, que tengan validez. Adicionalmente, a eso se le agrega, que le podemos agregar luego una firma digital, ¿verdad?, cuando ya cumplimos con esos requerimientos del otro. Y de esa forma sí estamos logrando interactuar